Soy Paula Rodríguez Manjón, neuropsicóloga de Adacea y coordinadora de familias. Adacea Alicante surge en el 2004 cuando un grupo de familiares con daño cerebral se juntaron ante la falta de recursos. Y ahora, 20 años más tarde, contamos con más de 415 personas asociadas. Somos una entidad activa, vivaz y familiar, donde los objetivos surgen a partir de las necesidades reales de las personas con daño cerebral adquirido. Por eso nos gusta estar en todas las etapas, desde el principio con el programa de hospitales o después con los programas de neurorehabilitación, reinserción sociolaboral o con nuestro programa infanto-juvenil, donde las personas atendidas son los niños que han tenido daño cerebral. También contamos con programas de grupos de ayuda mutua, donde hay grupos de familiares de adultos o grupos de padres o incluso grupos de personas adolescentes que han sufrido daño cerebral adquirido. Además, tenemos un centro de atención diurna con 25 plazas subvencionadas por Consellería. El voluntariado es otra parte importante de nuestra entidad. Contamos con un grupo de voluntarios que nos permiten llevar a cabo todas las actividades que hacemos de prevención y sensibilización. Aquí en la asociación nos gusta dar voz a las personas con daño cerebral adquirido, puesto que ellos son los protagonistas de nuestra entidad. Por eso tenemos aquí a Olga, que es una persona que es muy activa, muy participativa y nos va a contar un poquito qué le supone para ella estar en Adacea. Pues yo soy Olga y soy usuaria y socia de Adacea desde 2017, que es cuando sufrí el daño cerebral. Vengo a terapias, hago fisio y neuropsicología, y aparte de mis terapias me gusta mucho Adacea porque es como una familia. Al final nos conocemos todos los usuarios, conozco a personas que han pasado por mi misma situación y me resulta agradable hablar con ellos y vivir cosas con ellos. Y además de esto, Olga, ¿para ti la asociación crees que está sirviendo para poder ser tú en primera persona un altavoz y poder dar a conocer lo que es el daño cerebral? ¿Has hecho algo en este Sí, sentido? sí, desde que estoy aquí he participado en 2 jornadas exponiendo mi caso y contando lo que hago en mi vida y todo, y me resulta muy gratificante, ¿sabes? Poder ayudar a gente que ha pasado por mi misma situación. ¿Quieres decir algo más de la asociación? No sé, que me siento muy arropada y al final me gusta porque crean conexiones. Y de ahí he conocido a varias personas con el que hago grupo y me siento identificada, ¿sabes? Pues esto es Adacea Alicante.